El día de hoy vamos a hablar la diferencia entre los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Para ello vamos a utilizar 5 ítems: definición, ámbito de aplicación, fundamentos legales, enfoque y propósito y por último diferencias. Derechos humanos. Los derechos humanos fueron adoptados por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Son un conjunto de derechos inherentes a todos los seres humanos, sin importar su raza, nacionalidad, sexo, origen étnico, religión, orientación sexual o cualquier otra condición. Esto quiere decir que los derechos humanos aplican para todas las personas sin importar la condición en que se encuentre o su forma de pensar. La protección y promoción de los derechos humanos son fundamentales para garantizar la dignidad, la igualdad y la libertad de todas las personas. Son un pilar importante en la construcción de sociedades justas, inclusivas y respetuosas. Derecho internacional humanitario. Se suele considerar el año 1864 como la fecha de nacimiento del derecho internacional humanitario. El derecho internacional es un conjunto de normas y principios que buscan proteger a las personas que participaron directamente o indirectamente de situaciones en conflicto armado. El objetivo principal es minimizar. ¡Ay, no puedo ser! Su objetivo principal es minimizar el sufrimiento humano en tiempos de guerra y promover la humanidad, la imparcialidad, la neutralidad y la proporción en la conducción de las personas. Ámbito de aplicación: derechos humanos. Los derechos humanos se aplican en todas las circunstancias y contextos, sin importar si hay conflictos armados o no. Estos derechos son inherentes a todos los seres humanos desde el momento de su nacimiento y son intocables, lo que significa que no pueden ser transferidos ni denegados. Ámbito de aplicación: derecho internacional humanitario. Se refiere a situaciones de enfrentamiento entre dos o más estados soberanos. En este caso, el derecho internacional humanitario regula la conducta de las partes involucradas, lo que significa que reúne a los dos estados o gobernaciones para ver las civiles y a los combatientes que ya no participan en la hostilidad. Eso en el caso de los conflictos armados internacionales. Conflictos armados no internacionales. Estos conflictos se desarrollan dentro del territorio de un Estado y pueden involucrar a fuerzas gubernamentales. Como en el anterior caso, este solo se presenta en fuerzas gubernamentales. Se aplican estas situaciones para garantizar la protección de civiles y otras personas no combatientes y para limitar las muertes que puedan ocurrir. Fundamento legal: derechos humanos. Pactos internacionales de derechos humanos. Conformados por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estos dos tratados se adoptaron por las naciones en 1966 y entraron en funcionamiento en 1976. Estos juntos abarcan una amplia gama de derechos humanos y establecen obligaciones jurídicamente vinculantes para los Estados parte. Esto significa que los derechos humanos también tienen apoyo jurídicamente y económicamente para cualquier tipo de conflicto que se presente. Convenciones y tratados específicos. Además de los pactos internacionales, también existen convenciones y tratados que abordan diferentes aspectos de los derechos humanos, como la discriminación de raza, la discriminación hacia los niños y también hacia la mujer. Fundamento legal: derecho internacional humanitario. El más específico es el Convenio de Ginebra, que fue adoptado en 1949. Establece las normas más fundamentales aplicables a situaciones de conflicto armado.
Esto cubre cuatro convenios de Ginebra, cada uno centrado en la protección de estos derechos, para así promover una mejor seguridad hacia las personas. Derecho no internacional. Además de los tratados escritos, ciertas normas también se consideran parte del derecho no internacional, lo que significa que son reconocidas y aplicables a todos los estados, independientemente de si han ratificado los tratados específicos o no. Enfoque y propósito de derechos humanos. Universalidad. Los derechos humanos son universales, lo que significa que se aplican a todas las personas sin importar su orientación sexual, religiosa o condición personal. Inalienabilidad. Los derechos humanos son intocables, lo que implica que no pueden ser suspendidos, anulados o transferidos. Nadie puede ser privado de sus derechos básicos sin ninguna razón. Esto nos explica que los derechos humanos no se pueden quitar hacia las personas por ninguna razón. Participación y empoderamiento. Es importante que las personas se comuniquen y participen activamente para que la toma de decisiones que afecten sus vidas o comunidades puedan ser esenciales para garantizar el ejercicio pleno de los derechos y pues la inclusión de las personas. Enfoque y propósito del derecho internacional humanitario. Protección de víctimas en conflictos armados. El propósito principal es cubrir a las personas que han sufrido por algún tipo de conflicto armado, de la dignidad humana de todas las personas, incluyendo civiles, prisioneros de guerra y heridos. Aplicaciones en situaciones de conflicto. Se aplican situaciones de conflictos armados internacionales y no internacionales. Se dirige a los estados o pues países involucrados en el conflicto como a los grupos armados no establecidos. Responsabilidad y rendición de cuentas. El derecho internacional humanitario busca que las violaciones o estas normas sean castigadas jurídicamente y se lleven hasta las últimas consecuencias. Diferencias entre estos dos derechos. Derechos humanos. Ámbito de aplicación. Tiene una aplicación universal válida en todas las circunstancias y contextos, tanto en tiempos de paz como en tiempos de conflicto armado. Derecho internacional humanitario. En este caso se limitan a situaciones de conflicto armado, ya sean internacionales o no internacionales. Normas. Consiste principalmente Consiste principalmente en un conjunto de normas establecidas en tratados y costumbres internacionales específicas. Derecho internacional humanitario. Se basan en normas de derecho internacional y están reflejados en diversos instrumentos internacionales. Propósito. El derecho humano tiene como propósito establecer la garantía, seguridad, que todas las personas no van a ser discriminadas por algún tipo de creencia que tenga o por su personalidad. Derecho internacional humanitario. Propósito. El propósito de este derecho es ayudar a todas las personas que han participado en conflictos armados, guerra y también pues protegerlas en vulnerables sentidos durante los conflictos. Su enfoque está centrado en la protección en tiempos de guerra.